A esta sesión. Pasamos inmediatamente entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio en general y en particular del proyecto originado en moción de los diputados señores Undurraga, Berger, Cruzcoque, Flores y La Vaca, Keitel y Rosas, que autoriza a erigir monumentos o memoriales y crear museos en memoria de los héroes de Riñihue. Se procederá a su votación general y en particular. Asiste el diputado señor Francisco Undurraga y el presidente de la Fundación Memoriales Héroes de Riñihue, señor Iñaki Otegui Minteguia, junto al director y socio fundador de la Fundación, señor Juan Carlos Sáez Contreras. Buenos días, bienvenido, y le damos la palabra al diputado Francisco Undurraga. Buenos días, bienvenido, diputado. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los miembros de la comisión y a los invitados. Agradecerle profundamente que le dé curso al estudio de este proyecto, que es un proyecto que es bastante y muy sentido, digamos, para la zona. Si bien es cierto, yo no soy diputado de la zona, pero soy un profundo admirador de la historia de los héroes de Riñihue, ya que, y además aquí tenemos a don Iñaki Otegui, quien va a ser la persona que nos va a presentar de mejor forma. No pretendo vestirme además con situaciones que no me tocaron vivir, pero solo para poner en contexto que habiendo transcurrido más de 60 años del terremoto de Valdivia, el más potente registrado en nuestra historia, es hora de que reconozcamos a aquellos hombres que de manera desinteresada y heroica contribuyeron a controlar un desastre de proporciones que se avisora por los derrumbes ocurridos en los cauces de agua de la región de Valdivia. Por lo mismo me atendré a exponerle sobre el contenido del proyecto. El articulado es que se autoriza la construcción de un monumento, memoriales y museo en memoria de los héroes del Riñihue. El segundo artículo señala que se establece que estos podrán erigirse en dos ciudades, en Valdivia y en Los Lagos, ambos en la región de Los Ríos. El tercer artículo define que el mecanismo de financiamiento de la obra será una colecta pública a cargo de una comisión especial en coordinación con el Ministerio del Interior. Para los efectos de esta colecta, la administración de lo obtenido se crea un fondo a cargo de la Fundación Memoriales Héroes del Riñihue. La comisión especial encargada de la colecta pública estará compuesta por el intendente o su sucesor legal de la región de Los Ríos, o quien a él lo represente, el alcalde de la Municipalidad de Valdivia, o quien la represente, el alcalde de la Municipalidad de Los Lagos, o quien lo represente, el rector de la Universidad Austral de Chile, o quien él designe en su representación, el presidente del Colegio de Ingenieros, que es el motivo de este esfuerzo, o un ingeniero designado para ello por el mismo colegio, el presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, un ingeniero designado, y 7 miembros elegidos por un quórum de 2/3 del directorio de la Fundación Memoriales de Héroes del Riñihue. Esta comisión estará presidida por un presidente electo. Entre los miembros nominados por la Fundación se sonará en las dependencias de la misma Fundación y sus miembros lo serán ad honorem. La verdad es que a mí me gustaría, por su intermedio, que pudiera explicar de mejor forma, porque este es un trabajo que además se viene desarrollando en forma muy profunda. Se generó una fundación, esta ya está absolutamente legalizada, tenemos el honor de tener al presidente de la misma acá, así que por su intermedio me gustaría que don Iñaki Otegui pudiese profundizar sobre el tema y advertirle que yo, lamentablemente, en mi condición de vicepresidente de la Cámara, voy a tener que irme ahora a otra reunión. No se preocupe, diputado. Gracias en todo caso, por toda la atención. Muchas gracias, diputado. Entonces le vamos a dar la palabra al presidente de la Fundación Memoriales Héroes de Riñihue, al señor Iñaki Otegui. Tiene usted la palabra, don Iñaki. En la sala, y a usted, presidenta, por darnos la oportunidad de contar un poco lo que fue esta gesta heroica del Riñiguazo. Comentar que el año pasado se cumplieron 60 años, como ya se mencionó, de esta gesta. A finales de año se constituyó esta Fundación Memoriales Héroes del Riñihue, que la conformamos 12 ingenieros de la Universidad de Chile, que estamos preocupados porque ha pasado el tiempo y no se recuerda esta gesta. El proyecto se presentó en abril, lo estamos discutiendo hoy día, y a nosotros nos gustaría ahondar en la importancia de esta gesta y por qué es relevante para el país
ponerla en conocimiento de toda la ciudadanía. Entonces, quiero pedirle a Juan Carlos Sáez, quien es fundador nuestro también y director, para que nos va a hacer una presentación respecto de el valor que tiene esta gesta para la cultura del país. Perfecto. Don Juan Carlos Sáez, tiene usted la palabra. Tiene que activar su micrófono. Muchas gracias, Presidenta. Yo he grabado la presentación de 8 minutos 45 segundos con el propósito de quedarme en el tiempo que nos asignaron. Preferido hacerlo así para no alargar la presentación. Si usted está de acuerdo, la puedo iniciar en este momento. ¿Tiene para compartir pantalla? Perfecto. Minimiza. Agradecidos por recibirnos en esta comisión de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados e inspirados por la llamada hazaña del Reñigüe ocurrida hace más de 60 años, cuyos protagonistas fueron los héroes de una epopeya que salvó a miles de vidas, venimos a presentar por qué el país debe homenajearlos y a la comunidad que lo hizo posible. Los héroes del Reñigüe son consideradas todas aquellas personas, muchas de ellas anónimas, que a fuerza de pala, en turnos de día y de noche, lograron abrir los cauces y canalizar el desagüe controlado de una enorme acumulación que se generó por los colosales movimientos de cerros que bloquearon el desagüe natural del lago del mismo nombre. Si esto no hubiera tenido éxito, no solo habrían desaparecido la ciudad de Valdivia y todos los pueblos ribereños al cauce del río San Pedro. Esta tragedia habría significado la muerte de miles o decenas de miles de personas. Queremos con estos memoriales rendir un homenaje que celebra las vidas salvadas frente a una tragedia que se evitó. Han transcurrido más de 60 años del terremoto y maremoto que sacudió principalmente a la ciudad de Valdivia, llamado Terremoto de Valdivia o Gran Terremoto de Chile. Este sismo es el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Más de 1000 kilómetros de la geografía del país cambiaron sustancialmente, el eje de rotación del planeta se desplazó por varios días. A los pocos días del terremoto, un arriero informa de la extraña crecida del lago Reñigüe y que el río San Pedro se va quedando sin caudal. En el gobierno se recuerda que en las crónicas de la conquista se relata un fenómeno similar descrito hacia 1575 después de un gran terremoto que destruye la recién fundada ciudad de Valdivia y tiempo después la cuenca del río San Pedro, incluyendo Valdivia, son azotadas por una ola gigante de barro y agua proveniente de los lagos cordilleranos. Entre los múltiples efectos del movimiento telúrico del domingo 22 de mayo de 1960, destaca el de 3 grandes derrumbes de tierra que obstruyeron el río San Pedro, desagüe natural del lago Reñigüe. Esos derrumbes generaron una gran crecida del nivel de agua del lago, el que alcanzó 26 metros por sobre su nivel anterior a las obstrucciones a su desagüe natural. El presidente Jorge Alessandri dispone que Corfo, el MOB y Endesa deben evaluar la situación y actuar de inmediato para evitar la tragedia. El lago crece inundando sus zonas ribereñas, haciendo desaparecer gran parte del poblado de Reñigüe. En Valdivia, la comunidad se organiza no solo para sobrevivir y restablecer el funcionamiento de la ciudad, sino que se prepara para la posible llegada de la ola gigante de millones de metros cúbicos acumulados, en caso de que la tarea de trabajadores, técnicos, ingenieros y fuerzas armadas no tuvieran éxito. Los niños menores de 12 años son enviados al norte del país, donde una vez más la solidaridad de los chilenos se demostró con el amplio recibimiento de los hijos del sur en los hogares de ciudades como Talca, Curicó, Valparaíso y Santiago, entre muchas. Es la comunidad organizada, responsable y solidaria. Queremos rendir homenaje a esa comunidad para que inspire a las nuevas generaciones cuando justamente estamos repensando Chile. Pensamos, por ejemplo, en un memorial en Valdivia y parque temático en la ciudad de Los Lagos. Especialmente queremos homenajear a los paleros, sus mujeres y familias, técnicos e ingenieros de todas las especialidades involucradas en esta tremenda obra y a todas las fuerzas de la sociedad, organizaciones sociales, empresas públicas y privadas y las Fuerzas Armadas unidas en el triunfo de una tarea que parecía imposible. Es bien probable que la paradoja de no conmemorar ni celebrar esta hazaña durante más de 60 años sea porque no terminó en una tragedia. De todos los rincones del sur de nuestro país llegaron los trabajadores, campesinos y mineros a hacerse parte responsable de la tarea de salvar vidas en una epopeya desconocida y que con frecuencia pareció imposible. Sus mujeres y sus familias están, como siempre en la vida, apoyando
con el cuidado de los seres queridos, la preparación de alimentos y la logística más básica de la vida, como traer ropas secas y limpias y mantenerles informados de los más mínimos detalles de hijos y parientes. En el gigantesco esfuerzo de remover los enormes tacos que obstruían la desembocadura del lago, los trabajadores se encuentran con preciosos objetos de pueblos indígenas que probablemente sufrieron una tragedia de terremotos, deslizamientos y aludes gigantes antes ocurridos en el mismo sector. Estos son los testimonios irrefutables de lo que pudo ser una nueva tragedia en 1960, como la descrita en las crónicas ya mencionadas de 1575. En palabras del historiador Leopoldo Castedo, abre comillas, el problema del Reñihue era en buena parte un problema de iniciativa. No había antecedente, la teoría servía de poco, había que improvisar sin menoscabo de hacer efectivo el más severo rigor científico. Los hombres del Reñihue han solucionado problemas que sin duda hubieran hecho periclitar prestigios notables de otras latitudes, cierre comillas. Las máquinas que habían sido traídas con tanto esfuerzo desde todas partes y luego bajadas al río desde una altura de 100 metros desde la meseta original hasta donde debían emplearse, no pudieron servir porque la lluvia interminable dejó el suelo completamente barroso, haciendo que los trabajadores pasaran más tiempo sacando las máquinas que trabajando. El trabajo principal era la construcción de canales de vaciamiento cuya responsabilidad caía en los casi 400 hombres que día y noche paliaron durante casi 2 meses. El trabajo en terreno de los propios ingenieros que permanecían todo el tiempo junto a todo este ejército daba credibilidad e inspiración a quienes nunca desfallecieron ni se rindieron ante la titánica e interminable faena contra el tiempo. El lago seguía creciendo. Cuando hoy nos preguntamos qué significado tiene esta hazaña del ser humano frente a la naturaleza, nos contestamos que es el resultado hermoso de la comunidad unida, responsable, solidaria, ingeniosa, generosa, trabajando mancomunadamente con el solo propósito de salvar vidas. Hoy tenemos que leer la prensa de hace 60 años para redescubrir cómo un país entero y el mundo seguían día a día cada capítulo de esta tarea contra el tiempo. Hasta que llegó el día en que se decidió abrir el Taco 3, habiendo tomado todas las precauciones para que esto no se transformara en una ola gigante y descontrolada. En palabras del ingeniero Raúl Sáez a cargo de esta operación, abre comillas, tuvimos la sensación que estábamos asistiendo a un pequeño capítulo de la creación del mundo, que estábamos viendo el nacimiento de un río, esas cosas que se producen tal vez en centenas de años o miles de años. Se produjo en un lapso que yo diría fue de 2 días, un lapso en el cual, para donde uno mirara, se producía un fenómeno prodigioso de trabajo, de esfuerzo concentrado y diría maravillosamente dirigido para que el agua fuera labrando su cauce y fuera realizando lo que se había deseado que hiciera, y lo hizo en la forma más perfecta que uno se pueda imaginar. Cierre comillas. En palabras del historiador español Leopoldo Castedo, comillas, el triunfo de Sáez, de su equipo y de los paleros, la hazaña del Taco 3, ha sido la hazaña de Chile. El país ha permanecido hasta hace poco en las primeras páginas de los diarios de todo el mundo por su desgracia. Ahora vuelve a ellas por su victoria. Cierre comillas. Han transcurrido más de 60 años desde esta enorme epopeya, solo comparable con la construcción de pirámides o catedrales, la creación de un nuevo cauce para el río San Pedro. Queremos pedir respetuosamente a esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados que aprobando este proyecto de ley de memoriales a los héroes del Reñihue, hagamos posible rendir un noble homenaje de reconocimiento a la propia comunidad nacional de 1960 y especialmente a la de la región de los ríos, por ser el más hermoso ejemplo de cómo debe unirse un país para enfrentar los enormes desafíos que tenemos en el presente y los que sin duda vendrán a este territorio tan maravilloso como difícil. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Juan Carlos Sáez. Muchas gracias también, Juan Carlos Sáez, está bien, a don Iñaki Otegui, y dejamos la palabra por si algún diputado o diputada quiere hacer alguna consulta. Parto con la introducción y Juan Carlos lo responde también. Perfecto. Hay antecedentes de que 2 veces anteriores con
periodo de tal vez de 300 años anteriores había ocurrido algo similar, digamos. O sea, la ciudad de Valdivia había sido azotada por terremotos varias veces y al menos 2 veces anteriores habían habido estas aluviones que habían arrasado, las veces anteriores principalmente con población local indígena, digamos, pero después venía el problema de la ciudad completa. No sé, Juan Carlos, si tú quieres agregar algo más. Sí, lo que dice Iñaki es correcto, no es necesario solamente decir que en las crónicas de 1575 se describe exactamente el mismo fenómeno después del terremoto del 16 de diciembre de ese mismo año. Después del terremoto, unas semanas después, vino este aluvión gigante porque se habían formado estos tacos. Los geólogos y geofísicos modernos de la Universidad Austral y de varias universidades han logrado determinar distintos momentos históricos donde han habido estos deslizamientos que han provocado este mismo fenómeno. De modo que es muy probable que en 300 o 400 años más, si no estamos preparados, esto va a volver a ocurrir. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Ese documental se llama La Respuesta y es un documental desarrollado por el historiador español chileno, ¿no es cierto?, venido en el Winnipeg, Leopoldo Castedo. Ese documental fue financiado por Corfo y fue grabado, es una joya histórica. Gracias, Presidenta. Primero, saludar a los promotores, saludar a Iñaki, saludar a Juan Carlos. Recordar que Juan Carlos ha sido una persona muy importante en el mundo también del libro y en el mundo de la editorial. Una persona que tiene una trayectoria muy vasta en estas materias. Y yo quiero sumarme, curiosamente, a las palabras de Flor. Yo creo que esto hay que tratar de relevarlo de la mejor manera posible. Ahora, como la misión nuestra, como comisión hoy día, es aprobar el hecho que se pueda hacer esto, porque no tenemos capacidad tampoco para nosotros de erogar ningún gasto público, yo sería lo más expedito posible, porque este proyecto ha venido esperando desde hace algún tiempo ya, en tratar de que pase a la sala lo antes posible, y yo me comprometo como jefe de bancada también de pedir en comité que ojalá lo podamos ver con la máxima premura. Hoy día yo creo que va a ser imposible ponerlo sobre tabla, pero la próxima sesión ojalá poder votarlo en sala y darle un despacho lo más expedito posible. Eso, celebrar el proyecto y nada, saludar también el esfuerzo que hacen por traer de vuelta una historia, una epopeya que es valiosa y que habla también de nuestra tradición y del esfuerzo de muchos chilenos por ser solidarios y sacar adelante cosas que a veces parecen muy difíciles de hacer. Muchas gracias, presidente. Gracias. Permiso, presidente Claro, Iñaki. pues, sí, por favor, tiene la palabra. Sí, fueron alrededor de 400 trabajadores, sin incluir los ingenieros técnicos, Fuerzas Armadas, carabineros y civiles que ayudaron. Los 400 trabajadores son probablemente, como decía el ingeniero Raúl Sáez, los héroes más notables, puesto que en una tarea casi a ciegas, porque no se sabía cómo iba a resultar esto, trabajaron durante 200 días y noches. Recordemos que es una época sin celulares, sin muchas de las modernidades que tenemos hoy día. De tal manera que hay que imaginarse lo que fue eso. Por eso lo comparamos con la construcción de pirámides o de catedrales, porque esto pudo perfectamente haber sido un desastre. Y francamente, se dudó durante mucho tiempo del éxito. De tal manera que no hay, desgraciadamente, gente viva. Creo que yo participé en un documental hace 10 años atrás donde todavía estaba vivo uno de los paleros. Ese documental se llamaba El último de los héroes del Reñigüe. Una de las tareas que queremos hacer como fundación justamente es completar los nombres de los 400 paleros, porque se han identificado alrededor de 70 que ya están mencionados en algún memorial en Valdivia. Pero hay que hacer toda la tarea de reconstrucción de toda esta información que es muy necesaria para las familias, desde luego, y para el país completo. Perfecto, gracias. La palabra, diputado Berger. ¿Berger? Sí. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, por supuesto, quiero saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión y en forma muy especial al señor Otegui y también, por supuesto, al señor Sáez, que están de alguna forma entregando importante información en relación a esta iniciativa, a este proyecto.
Y también quiero agradecer, por supuesto, la invitación que me hiciera el diputado don Francisco Undurraga a participar de esta iniciativa. Y quiero agregar que yo soy parlamentario de la zona, soy diputado de la región de Los Ríos, y decirles que todavía está vivo en muchos el recuerdo de la catástrofe que ocurrió, por supuesto, en los años 60, el dolor, pero también la valentía que tuvieron, la desafortunada experiencia de haber vivido el terremoto más grande que se conoce en la historia de la humanidad. Y ahí conocimos, ¿verdad?, a los héroes de Riñihue, personas, muchas de ellas anónimas, que con la fuerza de la pala y la picota lograron detener el aluvión que amenazaba a nuestra querida ciudad de Valdivia y por supuesto que también algunas ciudades y sus alrededores. Lo que me llama la atención y curiosamente, pese al rol vivido que tuvieron este grupo humano de más de 400 personas, no existe en el país nada para recordar a estas personas y a la enorme obra de ingeniería que se llevó a cabo por lo que queremos, lo que se quiere en el fondo con esta iniciativa es saldar esta deuda, hacer justicia, trabajando en este proyecto de ley que va a permitir la construcción de monumentos, memoriales y museos en memoria justamente de los héroes que trabajaron justamente los héroes de Riñihue. Por eso el proyecto va a permitir levantar reconocimientos, junto a autorizar el levantamiento de este tipo de reconocimientos en las comunas, ya sea de Valdivia y también, por supuesto, en la comuna de Los Lagos. Así que yo espero, estimada presidenta y estimados diputados y colegas que integrantes de esta comisión, que ustedes puedan valorar esta iniciativa. Creo que están en la presencia de personas que tienen mucho conocimiento, por lo poco que yo he participado en los minutos de esta comisión, así que lo importante sería, ¿no es cierto?, para que esto no se vaya quedando en el olvido, que se continúe avanzando de tal manera de poder de alguna forma permitir que se puedan erigir monumentos memoriales y museos dedicados a los héroes de el Riñihue. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Berger. Presidenta, también responder que este proyecto de ley no implica gasto público. Como usted bien lo dijo, es solamente en base a donaciones de particulares y una colecta pública. Y se va a formar una comisión, como se leyó bien, por 13 personas de la zona que van a definir exactamente en qué consiste el realizar estos memoriales. La palabra memoriales abarca otras cosas, o sea, nos interesa tener una referencia física, tanto en Los Lagos como en Valdivia, pero también adjuntar otras cosas, ¿ya? Sabemos que incluso ya se hizo una revista, una historia con un cómic de lo que pasó, o sea, en modo cómic, de lo que pasó en esta situación. Ahora, frente a la pregunta que recién se hacía, efectivamente, esto tiene un interés tanto para la ingeniería nacional e internacional. Recordemos que fue el terremoto más grande. Recordemos que aquí estos cerros se derrumban por una especie de licuefacción, o sea, una mezcla entre el agua y la tierra, y el movimiento genera esta caída de los cerros, que han venido a ser estudiados muchas veces a Chile y en otras partes del mundo. Efectivamente, hoy día uno todavía puede ver en imágenes satelitales y en imágenes con drones dónde fueron los derrumbes, incluso todavía se pueden ver los derrumbes anteriores, los que mencionaba Juan Carlos, de los años 1500, porque estos son movimientos geológicos grandes que generan cambios en la fisonomía del paisaje. Por lo tanto, quiero concluir mis palabras diciendo que este es un monumento, o sea, esto de recordar tiene que ver con acordarnos de la ingeniería que había en ese momento, de esta obra que se desarrolló y que sin la labor de toda la comunidad y de los paleros no hubiera sido posible. No sé si Juan Carlos quiere agregar algo más. No. Muchas gracias, Iñaki. Sí, diputado. Muchas gracias, presidenta Marzán. Saludar a los expositores, especialmente a Juan Carlos Sáez. Me parece que avanzar en la identificación de los paleros es una buena tarea para que en realidad además los números tengan nombres concretos. En realidad me sorprende la capacidad de respuesta de las personas, y creo que además tiene una virtud esto, que además de la memoria generalmente salva vidas, porque
habíamos visto proyectos que lo que pretenden es focalizar donde se producen los desastres para poder prevenirlos. Y eso también yo creo que es parte de esta posibilidad de tener un hito que marque donde sucedieron los eventos. Y además de estimular a las personas con el ejemplo de una comunidad organizada que puede lograr esta hazaña que es realmente increíble. Estoy de acuerdo con el diputado Alarcón, con que si se incluye la poesía y el canto, sobrepasa el lugar físico. Así que saludando el proyecto, dándome la oportunidad de poder aprobarlo rápido y que sea concreto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Realmente agradecer Iñaki y Juan Carlos por su exposición y ahora procedemos al protocolo de la votación. Unánime, presidenta, 6 votos a favor. A ver, Iñaki, ¿quiere hacer algún comentario? Breve, Iñaki. Sí, por favor. Si me lo permite, presidenta, entiendo que el proyecto de ley, como fue presentado el 30 de abril, hablaba del intendente porque era el cargo vigente en ese momento, Claro. no podía hablar de algo que venía en el futuro. Ahora, la intención que yo recojo de cuando se hizo el proyecto, entiendo que era que las autoridades locales, y por eso que se habla de los alcaldes, se habla de la universidad, para que de alguna manera tenemos que tener cuidado también con el centralismo, para que de alguna manera esto se pueda definir y decidir localmente. Desde ese punto de vista, y lo que estoy diciendo espero no genere ningún tema político, digamos, creo No. que el gobernador es el cargo que debiera aparecer, y para que no aparezcan más cargos, si usted se fija, la comisión es de 13 miembros, de manera que siempre hay una decisión. Si Exacto. agregamos otro miembro más serían 14 y tendríamos empate y toda la dinámica que eso produce, ¿ya? Con el ánimo de ayudar a ¿Ya? la decisión de ustedes, nada más. Dejamos según el gobernador entonces, según lo que están... Perfecto, diputado. Muchas gracias, Iñaki y Juan Carlos, por su exposición.